¿Cómo sabemos que no existió Saulo de Tarso, o mejor conocido como San Pablo? Pues porque no hay historiadores contemporáneos que hablen de él. También porque no existen evidencias físicas de su existencia. En cambio sí sabemos que existieron historiadores como Flavio Josefo o Tácito, porque historiadores de su mismo tiempo escribieron sobre ellos. Este Tácito, por ejemplo, dijo muy claramente que Josefo nunca conoció a Jesús. Bien, con esto termino el tema de los historiadores, no sin antes recordarles que es un tema tan extenso y que lo que he presentado es un humilde resumen del resumen del resumen. Ahora quisiera hacerles una pregunta a los cristianos. En el primer siglo de la era común, apareció en la región oriental del Mediterráneo un notable líder religioso, quien enseñó a adorar a un Dios verdadero y declaró que la religión no significaba el sacrificio de bestias, sino la práctica de la caridad y la piedad, y la cancelación del odio y la enemistad, o sea, predicaba el amor. Se dijo de él que hizo milagros de bondad, expulsó demonios, curó a los enfermos y resucitó a los muertos. Su ejemplar vida llevó a algunos de sus seguidores a afirmar que era el Hijo de Dios, aunque él decía que era el Hijo del Hombre. Acusado de sedición contra Roma, fue arrestado. Tras su muerte, sus discípulos afirmaron que había resucitado de entre los muertos. Se les había aparecido vivo y luego ascendió al cielo. Y la pregunta es, ¿quién fue este maestro y hacedor de maravillas? Tómese 10 segundos de su tiempo y conteste. Si su respuesta ha sido Jesús, se equivocó. La respuesta es Apolonio de Tiana. Este filósofo de la Roma antigua nació en el primer siglo de la era común y murió en el 98. Existen varios libros en donde encontrarás sobre la vida de este hombre. Como dato curioso, debemos saber que este Apolonio, debido a su gran filosofía y sabiduría, daba consejos a los grandes de Roma. Uno de estos grandes fue Vespasiano. ¿Recuerdan a este Vespasiano? Fue quien le dio la casa, riqueza y el nombre real de Flavio a Josefo. Este Vespasiano premió a Flavio Josefo por traicionar a los judíos, diciéndole que Dios los abandonó y que Dios estaba ya con Roma. Pero bueno, ¿por qué fallaron al responder? ¿Por qué contestaron Jesús y no Apolonio de Tiana? La respuesta es muy sencilla. Es el modelo de superhéroe que está de moda en estos tiempos. En la historia han existido muchos personajes basados en un modelo similar de superhéroe. Tenemos, por ejemplo, al dios de Grecia Atis, de 1200 a.C. También fue nacido de una virgen y también fue crucificado y resucitó al tercer día. O tenemos también al dios Krishna, de la India, 900 a.C., que también nació de una virgen y hubo una aparición de la estrella en el este, también hizo milagros, también murió y resucitó. O a Dionisio, de Grecia, 500 años antes de Cristo, también nacido de una virgen, también hizo milagros, fue llamado el Rey de Reyes, Hijo de Dios, Alfa y Omega, etc. También murió y resucitó. O tenemos a Mitra, que es el dios de Persia, de 1200 a.C. También nació de una virgen y tuvo discípulos, también hizo milagros, también murió y resucitó y fue llamado la luz, la verdad, el camino. Y digamos el más actual, el más famoso, el hijo de Osiris, llamado Horus, el dios de egipcio, 3000
antes de Cristo. También nació de la Virgen Isis. También su nacimiento fue acompañado por estrellas y una especie de magos o reyes. A los 12 años también fue un niño prodigio, que ya era maestro. A los 30 años también fue bautizado por Anub y empezó su ministerio. También tuvo 12 discípulos que viajaban con él. También hizo milagros como curar enfermos y caminar sobre el agua. También era llamado la verdad, la luz, Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el buen pastor, etc. Y fue traicionado al igual que en la historia de Jesús, pero este traidor se llamaba Tifón. También fue muerto y fue resucitado. Curiosas características, ¿no? Pero no es para sorprenderse, es el modelo que siempre han seguido según las eras. Ahora tenemos el modelo de Jesús. La verdad es que el modelo de Jesús ha sido copiado de otros dioses. Esa es la verdad. Pero no solo Jesús, también otros personajes, por ejemplo Moisés, quien fuera el que recibió los mandamientos. Tenemos a Manu de India, fue el que entregó la ley escrita, recibida por su Dios. O Minos de Grecia, recibió de Zeus las leyes sagradas. O Mises de Egipto, llevó las tablillas con las leyes escritas por su Dios. Nos damos cuenta, Manu, Minos, Mises, Moisés, etc. Lo mismo. Además, la historia de Moisés es interesante, es copiada al calco de Sinoé el egipcio. Es una novela egipcia, yo no tengo que repetir, Egipto es muchísimo más antiguo que Israel. También en parte copiada de Sargón, quien fuera un rey acadio. Pero bueno, existen otros personajes, por ejemplo, tenemos a Jonás y la historia con el pez, ¿no? Copiada al calco del libro del náufrago, que fuera una novela egipcia. Así que Jesús no existió, al menos tal y como nos han contado. Lo primero que hay que decir es que hay que distinguir, según mis estudios, entre lo que podríamos llamar el personaje histórico Jesús y luego el que después, a partir de este personaje histórico, podríamos llamar, y se ha llamado, Jesucristo. O sea que Jesucristo sería una forma de ver a un personaje histórico, pero al que se le han colocado unas dimensiones míticas, y este Jesucristo pues sería a imagen y semejanza efectivamente de un faraón, pero no de un faraón histórico, sino de un faraón que es lo que se llama la teología en Egipto, pues el faraón es hijo de Dios, tiene dos naturalezas, humana y divina, muere y resucita, que es ni más ni menos lo que la gente conoce como el mito de Osiris, ¿no? Uno de los textos, que son los textos de las pirámides, pues uno de estos primeros textos está ya en los evangelios, precisamente en el momento en que Jesús es bautizado. Se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo mis complacencias, etc. Y esto corresponde ni más ni menos que a estos textos tan antiguos como los textos de las pirámides, ¿verdad? Este sería uno de ellos. Pero luego está toda lo que podríamos llamar la teología y la gran espiritualidad egipcia, pero que los evangelistas tomaron algo que estaba un poco más cercano a ellos y que incluso creo yo que esos cuentos egipcios estaban muy de moda y los niños pues iban a la escuela y escuchaban estos cuentos, y son estos cuentos populares, sobre todo ese de Sedme, pues que los evangelistas lo utilizaron para crear todo el armazón y la esencia de este Jesucristo, ¿verdad? Que es en ese cuento pues se narra esto, se narra que unos padres no tenían hijos, y entonces pues
lo que podríamos decir como si fuera el ángel del Señor, la sombra del Señor, la divinidad, se apareció a esta mujer que se llamaba Maitusket, que luego, pues estudiándolo bien, resulta que es Maitusket en egipcio, significa la llena de gracia, exactamente lo mismo que decimos de María, y el marido se llama Sedme, que significa, pues en egipcio, significa el justo, que es también lo que la Iglesia pues dice que era José, ¿verdad? En resumidas cuentas, Yogari, entonces podríamos concluir que la Biblia, los pasajes bíblicos, son en realidad una interpretación o una traducción de muchos mitos egipcios. Israel Finkelstein, que este señor pues ha hecho unos grandes descubrimientos de cara a comprender muchísimo mejor lo que es el Antiguo Testamento. Y hoy ya se puede afirmar que ni el Éxodo tuvo realidad, que no ocurrió esto, que los primeros textos del Antiguo Testamento sería en tiempos del rey Josías, o sea, estamos hablando del siglo VI. Por lo tanto, ni Abraham del año 1500, ni 1800, ni Moisés, ni tan siquiera pues, los patriarcas que nos han querido hacer ver que esos patriarcas pues, tenían una relación de padres, hijos y tal, y todo, la arqueología pues echa por el suelo todas esas ideas del Antiguo Testamento. Claro, entonces, si al Antiguo Testamento podríamos decir que es ya pues una falsedad histórica y que se ha utilizado pues cualquier cosa para hacernos creer lo que a ellos les ha apetecido, pues el Nuevo Testamento pues también está en esta línea. También está en esta línea. Yogari ha empleado una palabra que para muchos católicos puede resultar un poco ofensiva, ¿no? Falsedad. Es decir, usted se pone en la piel del católico que sigue esta religión, que en realidad es un invento y que está basada en una mitología, la mitología egipcia, una mitología que aparte que no es propia, una religión que no es original. En el Flavio Josefo nos habla de otros 6, 7 personajes, un poquitín como Jesús, que eran patriotas, que eran gente pues, que querían luchar en contra del Imperio Romano, del momento en que los romanos estaban en Palestina, y Jesús sería el octavo, o sea que no sería un personaje único, pero yo creo que no es necesario que haya existido porque estudiando bien, como lo voy haciendo, pues yo al final no sé ya lo que puede haber ahí de histórico, porque ni lo que dice, ni lo que hace, toda su gran dimensión personal, psicológica, ontológica, pues lo encuentro yo en los textos egipcios. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda de este buen señor? Me parece que, por eso digo, pero es igual, suponiendo que hubiera existido este Jesús, pues todo lo demás, el Padre Nuestro, la resurrección, en fin, todo lo que nosotros leemos en el Evangelio. Tengo entendido, Yogari, que el Padre Nuestro en realidad es una oración egipcia. Sí, es una oración egipcia, como son las bienaventuranzas, como son pues muchísimas cosas, porque no se trata ya de semejanzas. Lo interesante de mi trabajo es que estoy estudiando lo que yo llamo pues el ADN, o sea, de los 5.600 vocablos que consta el Nuevo Testamento, de estos 5.600, pues 5.000 son egipcios. Y entonces ya no se trata de una inspiración, sino que se trata de un plagio, de una copia palabra por palabra. Una copia palabra por palabra. Ni siquiera esa gran verdad sobre la que se sustenta la fe católica, que fue la resurrección de Jesús y ascensión a los cielos, eso tampoco es original, eso también es un mito egipcio. Esto es el mito de Osiris egipcio. ¿Mito de Osiris? Sí, totalmente. Y luego, pues, están las dos cosas. Está la gran teología egipcia, pero luego, en esos cuentos, pues es interesante. ¿Por qué ha tenido tanto éxito el Evangelio? Porque tiene un agarre fuerte, ¿no? Y es de esos cuentos populares que hablan también de este gran mito teológico, pero que luego los que han escrito estos cuentos, esa literatura, lo que podríamos llamar cuentos de viejas, pues entonces tienen un agarre muy fuerte y la gente pues se los traga y los lee y se emociona.
que es lo que nos pasa cuando leemos el Nuevo Testamento. Es decir, como obra de ficción no tiene pérdida, ¿no? Como No. gran novela. No, claro, de un niño fantástico, pues que de un matrimonio y que se le anuncia, pues que hará grandes cosas y efectivamente, pues es un, claro, y al final se desvela su gran secreto y les dice a los padres, pues ¿pensabais vosotros que era un niño normal? Pues no, yo soy, pues el Hijo de Dios. Es material sin duda para un gran bestseller. Un gran bestseller, sí. Así estamos. Que para mí el personaje histórico pues no existe. No existe dado que en mi trabajo cotidiano pues no tengo por dónde agarrarme, porque cualquier cosa que parecía o podía parecer que tuviera unos visos de historicidad, pues lo encuentro en una fuente egipcia. Por lo tanto, yo ya no sé por dónde, cómo cogerme para decir que Jesús ha existido. Ya digo que no es necesario, ya que Jesús sería la suma y resumen, por un lado, de estos patriotas palestinos y por otra parte, de la gran teología de Egipto, de un hijo de Dios o de un Dios que se encarna y que luego muere y resucita. Pero ¿cómo se forma esta idea en nuestra mente? O mejor dicho, ¿cómo se asienta este modelo de superhéroe en nuestras conciencias? Pues fácil, desde muy niños. Nuestros bisabuelos se los enseñaron a nuestros abuelos se los enseñaron a nuestros padres nos lo inculcaron a nosotros, y nosotros muy posiblemente pasemos esta tradición mitológica a nuestros hijos. Y así continúa la ignorancia de generación en generación. Pero no nos ofendamos. Ignorante no es aquel que ignora, sino aquel que no investiga. ¿Y por qué digo que es tradición mitológica? Porque si hacemos un estudio sobre mitologías y espiritualidades antiguas, nos daremos cuenta que este superhéroe llamado Jesús es tan solo un prototipo de personaje diseñado para llegar a las personas. Por poner un ejemplo, al hablar de la pasión de Cristo, en la película Jesucristo Superstar logró recaudar 55 millones de dólares. Otra película fue La Última Tentación de Cristo, recaudó 13 millones de dólares. Pero en la famosa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, se recaudó nada más y nada menos que 370 millones de dólares. Una película que la verdad que en los primeros 10 minutos empieza sin sangre, pero en los 109 minutos restantes todo es sangre, violencia o sufrimiento. Así que existe algo que se llama la escala de Raglan, en donde se mide por puntaje los atributos de héroes mitológicos. Usted puede poner en pausa este video y ver por puntos cuántos logra sumar Jesús, de un máximo de 22 puntos. Mientras nombro algunos puntajes de otros héroes mitológicos. Usted puede ir haciendo la prueba en su cuaderno. Mire, las preguntas están fáciles, por ejemplo. No son preguntas, en realidad son atributos de los héroes mitológicos. Entonces usted va señalando si sí o no. Por ejemplo, ¿su madre fue una virgen? Sí, ¿no? Supuestamente. ¿Su padre fue un rey? Sí, etcétera. Entonces usted dirá cuántos puntos logró Jesús. Edipo, por ejemplo, hizo 22 puntos. Teseo hizo 20 puntos. Rómulo, 17 puntos. Hércules, 17 puntos. Perseo,
16 puntos, Zeus 15 puntos, Apolo 11 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos siguiendo el mismo patrón o historicidad mitológica de un modelo de superhéroe. Y ojo, todos estos personajes son muy anteriores a Jesús. Es el año 303. El emperador Constantino manda reunirse a un pequeño número de redactores, a los cuales les encarga una tarea. Algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Bajo la orden del emperador, estos escribas inventan el guión de toda una historia que, como digo, revolucionaría a la humanidad. En esa reunión deciden crear de la nada lo que fue conocido como los 4 evangelios. Ellos redactarían esos evangelios y varios textos más, todos inventados, todos falsificados, todos por encargo. El cristianismo fue sacado de la imaginación de estos redactores, esos antiguos escribas, con el fin de poder implantar en el imperio una nueva religión, el cristianismo. Sí, en realidad Constantino no fue vamos a decir así, la génesis, el origen, la fuente primera de la idea. La fuente primera de la idea de una religión nueva, monoteísta, que adorase a un Dios único, fue de un tal Lactancio. Lactancio, sí. Este hombre, el año 303, por eso tiene esa fecha el libro, pues se fue a hablar con el emperador Diocleciano para decirle que el Dios único estaba indignado con Roma, porque en Roma se permitía adorar a muchos dioses. Y eso, que era una muestra de tolerancia imprescindible para una potencia como Roma, que conquistaba todo lo que se le ponía por delante, a todos los pueblos, pues según Lactancio era algo que enojaba tremendamente al Dios único y que iba a mandar el fin del mundo. Diocleciano no le hizo caso a semejante dislate, pero Constantino sí le hizo caso, o le vino bien para lo que él quería. El caso es que lo protegió y se lo llevó consigo cuando volvió con su padre, el César de Occidente, a las Galias. Sí. Y Lactancio le dijo, hay que crear un equipo redactor porque hay que hacer una historia. Él no era historiador, él era un profesor de retórica. Sí. Y Constantino pensó, ya, mi amigo Eusebio de Cesarea, que es historiador y amigo mío. Y lo llamó, ya en las Galias, y entre los dos, entre Lactancio y Eusebio de Cesarea, crearon todo el Nuevo Testamento. Entre los dos, casi a la sazón, se inventan todo aquello que conocemos a día de hoy. Sí, sí. Lactancio tenía sus ideas y él solito escribió las epístolas de Pablo, antes de que se formase el equipo. Sí. Y él dio pues su versión de lo que era Jesucristo, un ser medio mítico, medio nebuloso. Sí, y claro, cuando escribió las epístolas de Pablo, hacia el año 305, digamos, pues no pudo poner nada de la historia de Jesucristo, de los evangelios, porque estos no estaban escritos, sencillamente. Y el Cristo de Pablo, el Cristo de Lactancio es el Cristo de Pablo. Pero luego, el año 307, con Constantino ya dueño de la cuarta parte del Imperio Romano, le llama a Eusebio va a las Galias, donde está Lactancio, y empieza a escribir los evangelios. Y como él es historiador y Lactancio no se atreve con ese tema, pues primero Eusebio escribe el Evangelio de Marcos, que es el más sencillo, digamos, y lo escribe a su manera, siguiendo las indicaciones de Lactancio, con muchos milagros, fundando una iglesia y apóstoles y todas estas cosas, y muriendo en la cruz, porque según Lactancio tenía que morir nada más que el Hijo de Dios para que el Dios único se sintiera, pues no sé, reconciliado con la humanidad. Y entonces, a continuación, pues Lactancio copia los evangelios de Lucas y Mateo del de Marcos, añadiendo más cosas que él se ha guardado en el bolsillo. Y por último ya, con los 3 evangelios escritos, Eusebio escribe el Evangelio de Juan, completamente diferente a los otros 3, porque los otros 3 eran, vamos a decir así, demasiado iguales, los sinópticos. Y ya están formados los 4 evangelios. Y las cartas de Pablo.
y luego se escriben otras más cosas al limón, al 50%. Parece todo una historia, desde luego, inventada como dos personas que se unen para crear algo, ¿no? Y aquí viene otra de esas preguntas. Has nombrado, evidentemente, a Jesucristo dentro de toda esta historia. Es el personaje inevitable, desde luego. Pero ¿nos quieres decir, a raíz de todo esto que acabas de contar, por ejemplo, que Jesucristo no existió como tal? Es decir, que ni siquiera los que conocemos como apóstoles, San Marcos, San Pablo, que hemos nombrado, ¿eran figuras inventadas? ¿No existieron de verdad? No existieron, Juan. Tajantemente, ¿eh? O sea, no hay la menor duda. El lector que lea el libro con amplitud de miras, es decir, sin creerse nada, yo no digo que nadie se crea lo que yo digo en el libro. En el libro se ofrecen 3 tipos de pruebas documentales distintas e independientes que demuestran que Jesucristo, su padre, su madre, los apóstoles, San Pablo, los mártires, las persecuciones, todo eso es inventado, tinta sobre papiro, es absolutamente irreal, tan real como Superman o Don Quijote. Es así.